Sí, como dices, yo creo que es importante darle continuidad y estabilidad a lo que se viene haciendo en el club años atrás. Era la única candidatura, si no me equivoco. Entiendo que es positivo para el club tener esa continuidad. Yo desde que llego aquí, no como entrenador, sino como jugador en 2013, pues no he conocido un Langreo sin Víctor Fernández Miranda al frente, porque yo cuando llego ya formaba parte de la directiva. Entonces, bueno, entiendo que si han pasado tantos años y siga al frente y bueno, los números y la trayectoria del club durante esta década, pues creo que ha sido buena. Pues me alegro porque bueno, además pues con Víctor tengo una relación que va más allá de presidente-entrenador, ¿no? Al final son muchos años ya aguantándonos uno a otro y me alegra por él porque además creo que se lo merece, que le hace ilusión y que va a seguir peleando porque al Unión le vaya bien. Sí, intento como entrenador evitar alejarme del resultado para hacer una valoración del partido e ir un poco más allá, ¿no? Creo que fue un partido en el que, sin estar especialmente bien, bueno, creo que tampoco dista mucho de otros partidos que hemos hecho fuera de casa a lo largo del año y que hemos logrado puntuar o incluso ganar. Entonces, bueno, creo que es el secreto, la clave del buen año que estamos haciendo, ¿no? Ser estables en la victoria y en la derrota. Somos los mismos que hace 15 días, que hace 3 semanas o que hace un mes, ¿no? Y hubiéramos sido los mismos si hubiéramos ganado en Santander o hubiéramos empatado en Santander, que creo que tuvimos opciones para ello, ¿no? Entonces, bueno, pues sacar provecho y jugo al partido de Santander, corregir los errores que también los tuvimos, seguir incidiendo en lo que hacemos bien, que también hacemos cosas bien, y bueno, pues con la cabeza y la mente ya puesta en Guijuelo, porque es lo bueno que tiene este deporte, ¿no? Que tienes, bueno, pues 7 días para remendar o hacer los deberes que no hiciste la semana pasada. Sí, José, pues, tú lo dices, ¿no? Ha sido un fijo para mí todo el año y al final pues entiendo que físicamente pues también le ha pasado factura y llevaba unas semanas arrastrando ahí una pequeña molestia y bueno, pues por eso decidimos parar esta semana. Parece que no es grave y que podremos contar con él esta semana, pero dentro de la lógica de todos los minutos que lleva acumulados, a pesar de que José Lu no se queja ni parece que cansa, parece que es indestructible muchas veces en el campo, pero bueno, pues como todos también me imagino que le pesará el paso de las jornadas, la carga de minutos y bueno, pues tenía esa pequeña molestia y hemos decidido pues no correr riesgos la semana pasada en Santander. Veremos cómo evoluciona esta semana y si está disponible, pues ya te digo, pues entrará en la convocatoria. Bueno, es algo no lógico, ¿no? Pero sí que suele pasar en esta categoría, ¿no? Que siempre hay equipos que a principio de temporada pues uno los sitúa por nombre, por trayectoria, por presupuesto en las zonas altas y la categoría pues es tan igualada que te pone en tu sitio, ¿no? Como no hagas las cosas o como no te salgan las cosas bien. Pues hace semanas hablábamos de la situación del Compostela, ahora de Guijuelo. Sí que puede sorprender, pero bueno, son ya muchas jornadas y no podemos catalogarlo de suerte o de mala suerte, ¿no? Al final estamos cada uno más o menos en una liga regular donde nos merecemos estar y si el Guijuelo pues está en la situación en la que está es porque no le han salido las cosas bien o porque bueno, te metes en una situación delicada y cuesta salir, sobre todo cuando bueno, pues tienes en mente o tus objetivos al principio de temporada eran otros, ¿no? Bueno, puede que para ellos sea a partir de ahora cada partido una final por la situación en la que están, pero bueno, para nosotros también, porque lo llevo diciendo, no tenemos el objetivo todavía cumplido, nos queda poco
y cuanto antes lo consigamos cerrar, mucho mejor, porque bueno, cuanto más lo dejemos pasar, más complicado, más difícil nos va a costar cerrarlo, ¿no? Entonces creo que es partido clave para nosotros, porque si lo sacamos adelante, pues no solo alcanzaríamos 41 puntos, sino que dejaríamos a otro rival prácticamente, bueno, pues eliminado de esa lucha por la permanencia, ¿no? Sí, a ver, no me preocupa porque lo entiendo, ¿no? Pero bueno, sí que no me gusta esa sensación de que nos quedan partidos sencillos en casa de aquí al final, ¿no? Porque al final puede llevarnos a equívocos a nosotros y sobre todo a la afición, ¿no? Ya lo vimos hace 2 semanas aquí contra Escobedo, que ganamos 1-0 en un partido complicado, con un rival que estaba abajo y que ahora pues nos viene Guijuelo y que, bueno, que la gente no mire la clasificación para etiquetar el partido de fácil o difícil, ¿no? Son todos los partidos complicados. A mí me gustaría que la gente entendiera la situación, que nos animara, que nos ayude a conseguir los puntos necesarios para la permanencia y luego, pues si los conseguimos con cierta solvencia y con cierto tiempo, pues poder disfrutar todos juntos de unas últimas jornadas, bueno, pues para soñar, ¿no?